Va a constar de 3 partes. La primera será la participación de Celine. Recordar que tienes 25 minutos para hacer la presentación. Una vez termine Celine, Carmen, como comentarista, procederá a hacer sus valoraciones, indicaciones, comentarios, etcétera, sobre la sesión. Y una vez ella termine, se va a abrir el turno de palabra. Bueno, pues buenos días a todos y todas. Gracias por estar aquí a pesar de las circunstancias. Voy a intentar no extenderme mucho en la presentación para que tengamos tiempo. El PowerPoint lo he hecho en catalán, porque es el idioma de mi tesis, pero bueno, ahora la presentación en castellano y así pues ya supongo que podréis seguir igualmente el PowerPoint. Bueno, lo que yo voy a presentar hoy no es toda mi tesis, sino que es una parte muy concreta, la parte del trabajo, que es la que me interesa llevar aquí y poner a debate entre todos. Así que espero que se ve bien la primera diapositiva porque no funcionaba muy bien antes. ¿Se ve correctamente? Sí, Celine, se ve bien. Sí, gracias. A ver, pues ya empecemos. Bueno, mi trabajo se basa en una institución concreta de caridad, que es el Hospicio de Girona. Lo que pasa es que lo que me ha interesado es ir más allá en el estudio de lo que es una casa de caridad vista desde el punto de vista, bueno, desde el punto de vista social, ¿no? Como normalmente se analiza en este tipo de establecimientos, sino orientar, poner una visión más bien económica, porque eran instituciones que tenían un gran potencial económico. Eran instituciones que tenían patrimonio inmobiliario con el cual se habían constituido o que habían recibido de herencia, por lo tanto gestionaban un patrimonio inmobiliario tanto rural como urbano que iba creciendo, además a medida que aumentaba a medida de la vida de la institución. Utilizaban sus rentas para desarrollar pues, una función financiera, de todas las rentas que creaban muchos censales a pequeños trabajadores y así intentaban maximizar los recursos que tenían, que tenemos que pensar que en esta época las casas de caridad a menudo no tienen ninguna ayuda proveniente del erario público, por lo tanto tienen que intentar buscar cómo obtener más rentas a partir del capital que tienen. Y una de las opciones, que es la que hoy pongo aquí a debate, aunque las otras sí que están estudiadas en la tesis, hoy pues vamos a hablar de esta, que es la creación de manufacturas para potenciar la actividad económica y la dimensión trabajo. Y esta creación de manufacturas que encontramos casi en todas las casas de caridad, no tan solo de España, sino de Francia, de Italia, de Inglaterra, aunque más en el siglo XIX, pues lo quiero ejemplificar a través de establecimiento que es el Hospicio de Girona. De hecho, el aspecto trabajo va muy relacionado con las políticas ilustradas de finales del siglo XVIII, cuando el trabajo era visto, por una parte, estas instituciones generaban trabajo para su propio funcionamiento, tenían lo que podríamos llamar una plantilla, ¿no? Aunque sea un poco moderno, pero sí que para su funcionamiento pues, precisaban de muchos empleados que no son siempre asilados, sino que conecta con el exterior y crea todo un mercado de trabajo. Y también para las manufacturas que se instalaban dentro, había la voluntad de esta redención por el trabajo de los pobres, ¿no? De los pobres útiles que se tienen que ganar el pan, y la formación, por otra parte, de sujetos útiles a la nación para que el día de mañana puedan salir de la caridad y no vuelvan a caer en ella, pues una vez pues, que tengan un oficio para no volver a caer en ella. Entonces, ¿cuál era la voluntad
final, ¿no? Teóricamente de estas fábricas era un consumo interno, era el aprendizaje, pero de forma muy básica, y únicamente, en teoría, fabricaban y consumían su propia fabricación, ¿no? Y esto siempre se nos ha presentado como un trabajo captivo, un trabajo autárquico, limitado al aprendizaje, pero realmente lo que es interesante es entrar un poco en esta dinámica y ver si realmente era así, o si han podido tener en algún momento estas casas una función de conexión con el exterior, de dinamizar toda una área, la era donde se instalaban, e incluso ser un vector de transmisión tecnológica. El hospicio de Girona, cuando abre sus puertas en 1781, es uno de los últimos de España, pues abre 5 fábricas. Fábricas, manufacturas, ¿no? Manufacturas pequeñas. De las 5 que abre una de lana, una sastrería, una zapatería, una de tejidos de algodón y abre una de medias y gorras de algodón con telar. Si bien lo que es la sastrería y la zapatería sí que tenían, bueno, había un consumo interno, más bien vendían muy poco fuera, es muy interesante la de las medias y gorras de algodón. Y además es la que tiene la mejor documentación, por lo tanto, es la que he escogido para trabajar y para analizar. ¿Y por qué particularmente la de las medias y gorras de algodón? Bueno, primero porque es una industria que está llegando en fuerza en los años 74, 75, 76, procede de Francia. Sí que es verdad que hubo un primer intento a final del 17 en la localidad de Mataró, pero no acabó de funcionar. Porque al llegar esta industria de Francia se va a realizar este proceso de transferencia tecnológica con la gente local, porque Cataluña va a liderar la producción de las medias de algodón, con Olot, que será la primera productora a nivel de España, porque es un sector que al final del siglo XVIII hay 150 fabricantes en Cataluña, con unos 1000 telares más o menos. Eso se calcula que representa 2500 trabajadores y trabajadoras. Es un sector de relativa importancia y de un crecimiento rápido, ¿no? En estos 25 años, pasa de una industria que apenas existe a una que representa estos 12.000 trabajadores. Es una industria muy atomizada, por lo que se ha conservado muy poca documentación completa con un marco cronológico que cubra casi toda esta primera época de instalación de la manufactura, que es este último cuarto del siglo XVIII. Sí que se encuentra documentación, pues sobre todo en los testamentos, se encuentra en los inventarios, pero no hay contabilidades completas de fabricantes de medias y gorras de algodón, ¿no? Una parte por esta atomización de gente que tenía 2 o 3 telares únicamente. ¿Cuál es la ventaja del hospicio? Pues que con 30 telares, que tiene su época álgida, pues es uno de los grandes fabricantes catalanes. No es el mayor, pero sí que es uno de los grandes. Y justamente al ser una institución de caridad, pues se ha conservado la totalidad de su contabilidad, lo que permite hacer un seguimiento muy amplio de 1781-82, casi, cuando realmente se pone en marcha la actividad, pues hasta la guerra napoleónica, que queda la fábrica destruida por el conflicto. Y además es interesante porque es la única manufactura, entre otras características, que se va a instalar en el hospicio y que nunca va a fabricar para el propio establecimiento, sino que la totalidad de la producción se va a vender al exterior. Y vamos a tener una mano de obra que va a trabajar para el exterior exclusivamente. Las fuentes que tenemos, que justamente estaba comentando, que al ser una institución de caridad,
pues se han guardado mejor que en la casa de los fabricantes. Tenemos entonces estos libros de fábrica de las medias, una cobertura temporal muy amplia, y aquí tenemos todos los salarios individuales. Ya veis una ilustración, ¿no?, de cómo se presentan los salarios semanales, que son trabajos pues a destajo, a tanto el par, por persona, por calidad de producto. Nos permite hacer un seguimiento tanto de la evolución de los salarios, sino también de los trabajadores y trabajadoras que estaban en esta fábrica. Los libros también de fábrica que nos permiten acceder a todas las cuentas de compras y ventas de materias primeras, los corredores de comercio, todas las redes de venta, que nos va a dar una información, aunque difícil un poco porque está muy mezclada con otra, pero se puede sacar pues, y recrear todas estas redes en las cuales estaba el establecimiento. Esto se ha completado con registros parroquiales de toda la provincia de Girona y parte de Barcelona, sobre todo para el Maresma, porque ha sido necesario seguir las familias de trabajadores que llegaban en el hospicio procedente de otro lugar donde ya se trabajaba la media y después se iban hacia otro lugar, ¿no? Y en este proceso de transferencia tecnológica pues ha sido importante seguir a familias enteras de trabajadores y determinar este perfil de los inmigrantes, porque vamos a ver que la gran mayoría en principio pues son franceses. La bibliografía la Junta de Comercio de Barcelona también, sobre todo, tiene un fondo interesante para el sector del algodón y alguna cosa para el sector de la media, porque cuando entra en crisis el algodón, también entra en crisis la media. Pues esto se tiene que poner en diálogo, ¿no? Los dos sectores son excesivamente unidos en este sentido. La bibliografía que he utilizado, aquí hay muy poca de toda la que he utilizado, pero bueno, en grandes bloques, pues la industria de la media a Europa, que aquí pues hay algunos trabajos que son muy interesantes, la industria cotonera en general, también pues todo lo que es trabajo en instituciones de caridad, y los procesos migratorios y las redes comerciales. También tenemos que ver cómo estos establecimientos se integraban dentro de las redes de comercio, las redes catalanas que exportaban hacia América. La metodología que se ha utilizado, bueno, primero se ha creado una base de datos de trabajadores y trabajadoras del sector de las medias, con todas las fuentes que acabamos de comentar, no va limitada al hospicio, sino que son más de 1000 nombres de familias que se han encontrado pues, tanto en la documentación de la manufactura, sino pues, en cualquier fuente, ¿no? Y se ha creado con eso pues, toda una base de datos, más que nada para poder seguir el desplazamiento de estas familias. ¿Qué es lo que, el segundo punto, que se han seguido estas familias evidenciando esta transmisión tecnológica? Y esto se ha hecho mucho a través de los registros parroquiales, con el vaciado entero de registros parroquiales de pueblos donde se instalaba la industria. Esto ha permitido pues, estudiar la difusión de la actividad por el territorio, a medida que avanzaban las familias y que se andaban montando los telares, pues se puede ver cómo se expande del norte a abajo la manufactura de la media al telar. Se ha reconstruido estas redes económicas del hospicio con pues, la compra de materia, el proceso productivo, a partir de las facturas que tenían de los clientes. Se ha podido hacer pues, un seguimiento sobre unos 20 años de todo este proceso. Pero por otra parte también ha sido muy importante ver el sector manufacturero de Girona, como antes de la presencia del establecimiento, hacia 1750, que aún le faltaba 30 años, y hasta 1815, para ver qué impacto ha podido tener las manufacturas del hospicio sobre el tejido manufacturero de la ciudad. Y
para ver justamente este impacto, yo he realizado un estudio urbanístico de la zona propia de donde estaba la institución. Es verdad que se observa que en este momento pues, hay un crecimiento de esta zona concreta con la actividad económica que se desarrollaba. Y este enfoque es un enfoque comparativo para integrar el caso de Girona con otros establecimientos de caridad en España. Este proceso se estaba desarrollando no con la media, pero con otro tipo de fábrica, y ahora he estado pensando, por ejemplo, en el Hospicio de Toledo, que desarrolla estas manufacturas de seda, pero no tan solo a España, sino a Europa, porque es un fenómeno que encontramos también bastante en Francia, que es la parte que más se ha trabajado, la parte de Francia. Sobre todo al venir los medieros de Francia, pues ha sido interesante compararlo con los establecimientos franceses, pero no tan solo una visión desde los establecimientos de caridad, sino qué papel ocupaba el Hospicio de Girona, ya no como establecimiento de caridad, sino como manufactura dentro de la industria de la media algodón de toda Cataluña. Así que lo que ahora yo os quiero presentar es, más que entrar en conclusiones de la tesis, porque todavía estoy trabajando, son un poco las características, ¿no?, que tiene la manufactura de medias, las características que tiene el establecimiento, y a partir de aquí abrir un debate para plantear algunas preguntas, ¿no?, que me permitan avanzar en este sentido. Lo que he estudiado en referente a las medias y gorros de algodón al telar, primero son los factores de atracción y repulsión de la mano de obra. ¿Por qué vienen desde Francia? ¿Cómo se los acoge desde España? Bueno, aquí tenemos estos factores de repulsión, sobre todo pues en Francia en este momento hay una crisis en el sector del algodón, en el sector de la media. En 1754 Francia ha autorizado la exportación de lo que se consideraban unos oficios particulares, ¿no?, los oficios preciosos, lo que ha permitido pues, exportar los telares y la mano de obra. Esto fue de parte de Francia, se consideró al cabo de poco un error, pero cuando ya se cambió el decreto ya era demasiado tarde, ya ha habido esta primera transferencia. Y de otra parte, por parte de España, una legislación restrictiva en cuanto a las importaciones de productos de algodón y la parte la parte de olor, la parte de la garrocha, que intentó en este momento captar esta mano de obra francesa, que ella igualmente por la crisis quería irse, y instalarla con los telares, primero en la zona de Puigcerdà, la zona de Olot y la zona de Tortellà. Nos encontramos con una migración que es vertical, no tan solo los medieros con sus telares, sino los cerrajeros, los tintoreros, los montadores, los fabricantes. Toda esta gente va a migrar al mismo tiempo. Es una migración familiar. En familias normalmente hay solteros, pero hay muchas familias. La mujer trabaja en la industria del telar, la mujer tiene su telar. Familiar, sobre todo con chicos jóvenes, pero ya en edad de trabajar. Y móvil, porque va a pasar de un pueblo al otro de forma bastante, si no rápida, de forma recurrente. Ninguna familia se va a quedar, o muy pocas se van a quedar en el sitio donde llegan, sino que se van a ir moviendo al ritmo de la demanda. Es una industria que es nueva, por lo tanto, pues hay una demanda de formación y de fabricación de telar. Es una expansión que va a ser bastante rápida, especialmente a Girona y al Maresme. Cada tantos años, pues ya vemos cómo las familias se van moviendo. Es un sector que va a tener pocos gremios, sí que hay más en la media de seda, al telar. En la media de algodón, pues sí que hay gremios en Mataró, hay gremios en Olot. En Girona nunca se llegará a crear, las ordenanzas para un borrador en 1806, pero no se crearán. Pero a pesar que no hay gremios, sí que tenemos fabricantes que son muy
conectados entre ellos. Hay una información que fluye entre los fabricantes y esto es uno de los puntos que creo que son más interesantes comentarlo. Es una fabricación atomizada, lo hemos comentado antes, muy pocas fábricas con muchos telares. Por eso la de Girona es interesante. La mayoría tenían entre 5, 6, 7 telares y eran frecuentes los que tenían los fabricantes de 1 o 2 telar. Hay un comercio pues mayoritariamente con América. Sí que se vende en la península, pero la mayoría del comercio va para la exportación. Y es un sector que va a entrar en crisis a partir de 1797, tanto con consecuencia de guerra con Francia, pero sobre todo con Inglaterra y el bloqueo de las rutas comerciales, ¿no? Y este sector que va a entrar en crisis en el 97 nos va a mostrar un sector, que es lo que comentaba antes, muy conectados, ya que todos los fabricantes del Principado elevan al rey una súplica y lo hacen de forma conjunta. Firman todos la petición y aquí nos da una muy buena información del sector en este momento y una retrospectiva de toda la evolución que acaba de tener en los últimos casi 20 años. Solo un mapa, ¿no?, a compartir para ver de dónde venían estos medieros en Francia. Aquí veis muy bien a Olot de Tortellà. Y el origen de esta mano de obra que nos llega. Evidentemente, pues aquí no hay tantos pueblos, pero vienen muy concentrados y todos en la zona de Nîmes, cerca de Nîmes, que es donde se desarrolla esta industria en el sur de Francia. Ya hay cierta concentración, ¿no? Lo que nos evidencia esta migración en redes que está llegando. ¿Cuáles son las características de esta manufactura en el hospicio? Bueno, lo más importante es que en Girona, antes de la formación, de la instalación de esta manufactura, pues no hay medieros a telar, no salen en el cadastro, no hay información. Todas las cartas que nos llegan a finales de los 80 es que no existían antes. Hay muy poco trabajo del algodón antes de la abertura del establecimiento. Sí que se menciona, pero es muy tenue. No parece que haya una industria realmente sobre el algodón. Es un sector, el textil, que en la ciudad de Girona pues era muy importante en la época moderna, es totalmente decadente en el siglo XVIII, sobre todo en la primera mitad. Cuando se abre la fábrica es interesante ver que justamente viene un director desde Francia, que trabajaba antes, lo tenemos con toda su familia en Olot, y es captado por el establecimiento para venir a abrir esta fábrica. Es procedente justamente de esta región de Nîmes. Tenemos esta migración, llega el director francés y a partir de este momento van llegando más franceses al establecimiento. Es importante entender que no está trabajando con personal asilado, es una actividad nueva, no hay personal preparado, por lo tanto tiene que venir personal externo para desarrollar la actividad. Y todo el personal que llega pues son estos franceses y en general algunos vienen directamente de Francia, pero muchos ya han pasado por Olot o por Tortellà. Zamora, cuando va en sus viajes, está describiendo que en las fábricas, aparte que él comenta que trabaja una mujer, que trabajan más de una, pero él comenta una, nos indica que hay 400 personas trabajando y la mayoría son de fuera. Realmente, a lo mejor no se han evidenciado tantos medieros, pero sí que seguramente no estaba muy lejos de la realidad. ¿Qué hace el hospicio? Pues para captar, ¿no?, esta mano de obra que es la primera que llega, pues una política de salarios elevados y más elevados que los que se estaban pagando en Olot. Aparte de los salarios, sí que pone toda una serie de ventajas como el alojamiento, como la manutención al mediodía, al menos, se ha podido evidenciar al mediodía una manutención que va
a permitir que estas familias vengan a trabajar e instalarse en Girona. Otra cosa que es interesante es la permanencia de estos trabajadores y trabajadoras en el hospicio. Algunos se quedan unos 7, 8, 9 años. El director mismo se quedará hasta su muerte a mediados de los 90, que no es una cosa tampoco muy frecuente, ¿no? Hay unos que vienen y ya se van a otro pueblo, pero algunos sí que se van a quedar bastante tiempo, lo que dará el tiempo de formar aprendices directamente en el hospicio, que después se irán instalando en la ciudad. Hay redes productivas al exterior, porque no tan solo se va a tejer la media en el establecimiento, sino que se va a necesitar una gran cantidad de mano de obra básicamente femenina, pero también masculina, para hilar el algodón, para lavarlo, para coser las medias, para brodarlas, y una parte de estas operaciones se hará en el exterior, no tanto en la ciudad de Girona, pero también hasta la Garrocha, por ejemplo, en Olot, donde ya está muy instalada esta industria, pues se irá a buscar familias de hiladores, de hiladores, para suministrar el algodón al hospicio. Así que no es tan solo limitado a lo que es el establecimiento en sí, sino que también se expande por toda la región. El hospicio se va a integrar en el comercio catalán, tanto a través de a otras empresas del sector, es decir, él va a vender a empresas que ya exportan para hacer mayores exportaciones, o incluso se va a conectar directamente, sobre todo con unos de Cádiz, que la empresa Urquijo, iba a tener también en Lorca un comisionista, podemos llamarlo así, un comisionista que se encargará de las compras. Si está conectado realmente en las mismas redes que está el comercio de esta época. Va a formar aprendices. Es una parte muy importante porque va a ayudar justamente a la difusión de esta industria de la media, no tan solo dentro de la ciudad, sino en toda la región. De hecho, los aprendices, hay un gran problema en el establecimiento de huidas. Los aprendices se van a medio aprendizaje, no lo acaban ya para ir trabajando en otros lugares que justamente está empezando esta industria. Va a ser también la aportación del establecimiento al sector. Y va a crear un sector dinámico, no tan solo en las medias de algodón, sino en el textil. Y ahora, pues es casi la última diapositiva, me enseñó un poco. Esto es el vaciado del cadastro y del padrón, porque están completados, de la ciudad. Aquí tenéis los tejedores en la parte en azul, en la parte en naranja son los veleros, en los parairas son los de lila, así que, por ejemplo, son los únicos que tenemos hasta el 81, una cantidad en la ciudad pues inferior a los 40. En el 81, a partir del momento que abre la manufactura del hospicio, pues empiezan los medieros, que son los amarillos, y vemos que no son tan solo los medieros que va creciendo, sino que es todo el sector que se va expandiendo, todo el sector textil, y aparecen los fabricantes, los que se determinan como fabricantes, que son los verdes, y va a seguir pues todo el tiempo de funcionamiento de la institución. A partir de 1807, aquí no sale en el gráfico, pero ya al cerrar la manufactura del hospicio, pues va a volver a bajar, excepto los medieros que ya vamos a encontrar en la ciudad. A partir de este momento ya van a quedar medieros en la ciudad, porque realmente en 1807 ya hay muy pocos en el establecimiento, y estos 31 que vemos, la gran mayoría están repartidos por Girona. Así que pasamos de 0 a casi 30 que están por la ciudad. Y ahora un poco a modo de conclusión, si es realmente una conclusión, sino más los temas de debate que aquí me gustaría pues compartir con vosotros, ¿no? Por una parte es la estrategia de estos establecimientos de caridad, como para maximizar sus recursos,
que no dependen del erario público, como para maximizar, van a llevar a cabo toda una política que tanto puede ser financiera con estos préstamos como propietario rural para mejorar, pues, por ejemplo, las cosechas, y desde el punto de vista de las manufacturas, como ellos que tienen los recursos y pueden combinar estos factores de trabajo y capital y espacio y mano de obra que tienen asilada y posibilidad de captación, tienen realmente este potencial para acoger las nuevas manufacturas y desarrollar otras. Y es un fenómeno que no se ve solo en Girona, que se ve en Toledo, que se ve en el Hospicio de Zaragoza y que se ve en muchas casas de caridad en Francia y en Italia. Por otra parte, a mí me interesaría mucho también hablar sobre estos procesos migratorios y sobre todo cuando se produce esta transferencia tecnológica. ¿Qué características tienen las familias que llegan? ¿Por qué llegan? Y un poco compararlo con este sector de la media. Y finalmente, el otro punto que sí que me gustaría poner a debate es estas formaciones de redes entre fabricantes del mismo sector, como cuando se crea un sector, cómo van a competir por el mercado, por la mano de obra, qué políticas salariales pondrán en marcha, ¿no? Intercambiando estos factores de trabajo y el tema de los precios, que a lo mejor no lo he explicado muy bien aquí, que los fabricantes que las medias de algodón se vendían al mismo precio en varios puntos del Principado, es decir, comparando la misma calidad, pues comparando en Olot, en Tordellà, en Igualada, en Girona y en Sant Feliu, que son los precios que se han encontrado, pues tanto en 1787 como en el 90, en dos momentos temporales, son exactamente los mismos precios de venta. Cuando ellos en 1797, en un sector en crisis, elevan, ¿no?, esta súplica al rey, lo hacen de forma conjunta. Todos firman, todos indican el número de telares que tienen, las personas que tienen trabajando, por lo que hay una conexión, no hay gremios, pero sí que hay una conexión, y esto justamente lo comentaba la semana pasada Juanjo, ¿no? Esta endogamia que hay en un seminario que hicimos de Girona, me interesó mucho, ¿no?, esta endogamia que hay entre los fabricantes de este sector que llegan a conectarse y a ponerse de alguna forma de acuerdo, ¿no?, con estos precios. Bueno, yo creo que ya casi me estoy pasando del tiempo, así que ya lo dejo aquí. Bueno, pues buenos días y gracias a Céline por su presentación. Yo voy a hacer unos cuantos, digamos, grandes cuestiones que me plantea tanto la presentación como el texto escrito, y después algunas pequeñas cosas que, bueno, que seguro que quizá no tienen tanta importancia, que son más bien cosas formales, pero que estoy segura de que ella en su trabajo general ya las tiene. Primero, lo que querría decir es que el tema es indudablemente relevante y merece una tesis. Todo lo que sepamos o todo lo que continuemos aprendiendo sobre las manufacturas en el siglo XVIII, las manufacturas, digamos, preindustriales, y sobre todo las textiles, que eran las más importantes, pues es bueno. Además, hay un segundo motivo, que es que tiene las fuentes, ¿no? Estas fuentes están bien conservadas y las tiene accesibles. Hay otro elemento también, que es el papel de las instituciones benéficas. Sabemos ya, hay bastantes monografías, algunas de ellas ha citado Céline, pero también es importante ver el papel que estas instituciones tuvieron y hasta qué punto es un papel fracasado, como desde el punto de vista económico, de la rentabilidad, como es la visión general. Y después, en el caso que Céline nos ha presentado, en el que ella está estudiando en la tesis, hay un elemento también de gran interés, que es esta cercanía de Girona a Francia y el hecho de la llegada de estos artesanos o técnicos medieros franceses, que vamos a ver qué papel han tenido primero en el desarrollo de esta institución y segundo en el desarrollo del sector. El periodo que estudia es relativamente corto,
de hecho, no me queda completamente claro porque en la presentación se supone que la investigación empieza desde 1760. Si lo he entendido bien, esta institución se funda en el 81 y la investigación se cierra en 1815. Creo que, como en todas las tesis, periodo, el periodo cronológico de estudio, hay que justificarlo muy bien y hay que explicar muy bien por qué empezamos y acabamos en un momento dado y bueno, y qué sentido tiene eso para la tesis. Y otra cosa que es importante es que esta institución, la Casa de Misericordia y el Real Hospicio de Gerona, tiene 5 fábricas y la tesis solo estudia una. Esto quizá plantea algún problema porque posiblemente algunas de las estrategias que vamos a ver o que Céline nos ha descrito para esta fábrica concreta de medias se compensan con lo que se está, por ejemplo, la política de empleo quizá se compensaba con la política que se utilizaba en las otras fábricas, ¿no? Por ejemplo, voy a adelantar uno de los puntos que me parece clave y me parece, digamos, que necesita una explicación muy detallada y muy convincente. ¿Cómo es posible que una institución benéfica, que en principio una casa de caridad, que por cierto existen en todas partes, no solo en las capitales de provincia, sino en muchas otras ciudades y localidades menores, y por cierto todas ellas con fábricas, o sea, y con fábricas de producción de productos textiles, o sea, está este punto de partida, una institución benéfica que a finales, en la segunda mitad del 18, crea fábricas es una situación clásica y muy extendida. Pero normalmente es por una razón que es diferente a lo que nos está explicando Céline. Normalmente es para ocupar a los desocupados, ocupar a los pobres, dar un empleo a la gente que no tiene empleo en el mercado normal. Y la situación que nos está describiendo Céline es diferente. Nos dice que la mayoría de la plantilla de esta fábrica de medias son trabajadores importados, es decir, que han venido de fuera, artesanos cualificados, y que hay una muy pequeña parte de la plantilla que, si yo lo he entendido bien, no nos ha cuantificado, que son estos, digamos, trabajadores locales desocupados. Esto tendría sentido si, por ejemplo, para volver a lo que estaba diciendo al principio, si en el resto de las fábricas, en las otras 4 fábricas, sí se emplea es decir, si hay una estrategia por parte de Lorenzana y de los responsables de esta Casa de Misericordia, de decir, bueno, empleamos a los pobres de Gerona o de las comarcas alrededor en estas 4 fábricas y con la de medias tenemos una estrategia distinta. O sea, que creo que quizá es arriesgado estudiar solamente la de medias aislada de las otras 4, porque quizá la estrategia, sobre todo de empleo laboral, se entiende mejor en conjunto, ¿no? Esto sería el primer punto. De pasada querría decir que Lorenzana es una de las figuras más importantes de la segunda mitad del siglo XVIII en España. Pasa por distintas ciudades y en algún momento de su vida le mandan también a América, y en todas ellas, en todas estas etapas, yo no era consciente de que había estado también en Gerona, pero en todas ellas es un formidable innovador y fundador de instituciones. Es un político en el sentido, aunque es un eclesiástico, es un gran político ilustrado y fundamental en todo este tipo de iniciativas de dar ocupación a los desocupados, de aumentar las manufacturas. Quiero decir que merece la pena reflexionar un poco más sobre hasta qué punto toda esta iniciativa de la Casa de Misericordia de Gerona se debe a Lorenzana, ver, por ejemplo, cuáles eran sus intenciones concretas, ver si hay textos de él en concreto. Por ejemplo, en lo que ha explicado Céline al final de la integración de la producción de esta casa en redes comerciales de Lorca y Cádiz, quizá ahí tuvo una parte fundamental o una responsabilidad fundamental el propio Lorenzana. Son cosas que merecería la pena explorar. Bien, entonces mis 3 comentarios centrales son
creo que, siendo interesantísimo el caso que nos ha explicado, con muchísimas ramificaciones, como suele ocurrir en las tesis doctorales, quizá habría que definir exactamente mucho mejor los límites de la investigación. Es decir, por un lado, a veces da la sensación de que estamos hablando de un estudio de empresa, aunque es una empresa pública, es una empresa, pero con todo lo que es el análisis de la producción, el producto, la media que se está fabricando, los mercados, los precios, las conexiones con otros, con el sector, en el contexto, los salarios de los trabajadores, la plantilla. Bueno, pues esto sería un estudio clásico de una empresa pública en este caso, financiada con recursos, con esas rentas a las que ya he hecho referencia en distintas ocasiones. Pero por otro lado, estamos hablando de una institución de caridad. Y las instituciones benéficas, las instituciones de caridad, no tenían la misma lógica, no tenían una lógica empresarial. La rentabilidad en principio no era su objetivo, era, como he dicho, en principio ocupar a los desocupados, resolver el problema de la pobreza y dar un ingreso a los hogares, a las familias que no lo tenían. Entonces, por lo que yo he entendido, en este caso sí habría una lógica. Bueno, y por cierto, para acabar este razonamiento, por eso, desde el punto de vista empresarial, el balance es tan negativo. La mayoría de estas instituciones no son rentables y después de unos años tienen que cerrar, porque bueno, no están fabricando, no son competitivas en relación a las fábricas, al mercado de fuera de las instituciones. Bueno, pues una de las primeras cosas que me parece que la investigación tendría que concretar muy bien es hasta qué punto la lógica de esta Casa de Misericordia es una lógica empresarial, de rentabilidad, bueno, de precios de mercado, de salarios de mercado, de hacer productos que demanda el mercado, y de hecho bueno, hemos visto en varias ocasiones que hay referencias a que se exporta incluso a América, etcétera, o es otra lógica, que claro, hace dudar, porque si la mayoría de la plantilla no son asilados y son trabajadores cualificados que se han traído de fuera, pues entonces pues esto no estaría funcionando como las instituciones benéficas a las que estamos habituados. Por otro lado, y este sería otro de los problemas, entre comillas, o de las cosas que habría que concretar muy bien, en muchísimas ocasiones o en general, esta investigación parece que desborda muy ampliamente lo que es el estudio de una empresa. Muchas veces parece que se quiere hacer el estudio de un sector entero, textil, la producción de medias, en Cataluña. De hecho, se dice en varias ocasiones que se quiere estudiar qué significa tener una visión amplia de la industria de la media de algodón por toda la geografía catalana. Bueno, si esto es una intención deliberada, si uno de los objetivos de la tesis es utilizar esta Casa de Misericordia para estudiar el sector de la producción de medias a finales del siglo XVIII en toda Cataluña, pues está bien, pero me parece arriesgado, porque las fuentes van a ser diferentes, bueno, y la complejidad va a ser máxima. Y además, bueno, pues el título entonces debería cambiar, porque ya no estamos hablando de la Casa de Misericordia en Gerona, sino que estamos hablando del sector de la producción de la media, y tampoco queda claro si es la media de algodón o la media de lana que hemos visto en otras, bueno, que vemos en la fase inicial, ¿no? O sea que yo creo que siendo interesantísimo y vital que se haga, que esta institución y la producción de medias de esta institución se sitúe en su contexto, en ese contexto de redes de producción que Céline ha descrito, hay que distinguir y hay que presentar muy claramente el objetivo de la tesis. Queremos hacer una tesis sobre la Casa de Misericordia y el Real Hospicio, y la producción textil, en concreto esta fábrica en Gerona, o queremos hacer una tesis sobre el sector de la media
en Cataluña, que es los precios, los salarios, la llegada de técnicos y artesanos cualificados de fuera, etcétera. El propio, no me ha quedado claro precisamente en este contexto la base de datos que está construyendo Céline. Nos has dicho que hay, no sé si se me oye, es una base de datos con 1.400 individuos dedicados a la industria de la media en toda Cataluña, no necesariamente en la Casa de Misericordia, y entonces, bueno, pues esto para mí no me ha quedado completamente claro, pues esto, ¿no? Y bueno, esto es lo que quería decir fundamentalmente, que creo que esto hay que distinguirlo muy bien, que puede plantear un problema a la hora de, si nos vamos hacia el sector de la media en toda Cataluña, se nos desbordan las fuentes y nos va a exigir otra metodología completamente distinta, aunque es cierto que desarrollar este contexto y conocer más sobre este contexto va a ser, bueno, da valor al propio estudio de caso, digamos, con el que hemos empezado. Es decir, que no se trata ya de una institución benéfica más que tiene su propia pequeña fábrica con una lógica que no es la empresarial, sino que, si lo estoy entendiendo correctamente, lo que nos está explicando Céline es una fábrica que funciona con una lógica empresarial, que no contrata fundamentalmente asilados, que importa además de la Francia cercana artesanos cualificados, que va a ser competitiva su producción con la exterior y que, por tanto, si esto es así, pues me gustaría entender por qué a partir de, según el gráfico 1 del texto que nos ha pasado, a partir de 1796 cae tan en picado el número de telares, porque parece como que es algo, ese gráfico, en principio, sin tener en cuenta todo esto que nos ha explicado después sobre el contexto y sobre la lógica empresarial que dirige esta fábrica o que inspira esta fábrica, este gráfico primero, con esta curva que dura pocas décadas, 2 o 3 décadas de crecimiento del número de telares, sería el típico de cualquier institución benéfica. Es decir, a principios del siglo XIX ya la producción textil, bueno, primero ya la demanda de algunos de estos productos está cayendo porque son productos que la moda, bueno, que va cambiando la moda con relativa rapidez, pero sobre todo la mecanización está creciendo a pasos agigantados y muchas de estas instituciones o de estas fábricas quedan obsoletas, digamos que son expulsadas del mercado. Bueno, estos eran los comentarios que quiero decir o que quería hacer. Insisto en que me parece un tema de muchísima relevancia, de muchísimo interés y que, bueno, me gustaría ver más claras algunas de estas cuestiones, digamos, de la estructura de la tesis o del enfoque o del ámbito. No sé si se ha entendido lo que he querido decir. Y, no entiendo, y creo que ahora tengo que plantear las preguntas que queréis hacer los demás, ¿no? Bueno, Carmen, si quieres, Céline, hacer una breve réplica de tus comentarios, de acuerdo, brevísima para poder encuadrar el tiempo y luego sí que ya el turno de preguntas. Céline, si quieres decir algo y si no, pues... Perfecto, pues muchísimas gracias, Carmen, por los comentarios. Muy interesantes. A ver, intentaré, yo he apuntado muchas cosas, a ver si puedo contestar. El tema del papel fracasado, es verdad, tienes razón, las fábricas, las casas de misericordias, si lo miramos desde el punto de vista estrictamente económico, pues abren, venden, para hacerlo rápido, ¿no? Abren, venden y acaban cerrando. Pero yo justamente lo que quiero poner de relieve en la tesis es qué dejan, cómo sirven y cuál es su impacto después, más allá del resultado, sino que van a permitir crear estas fábricas. En cuanto al encuadre cronológico, efectivamente en la tesis pone 1760, que es cuando ya se gesta la primera casa de misericordia, que no tendrá manufactura, sino un pequeño taller, pero que será
desde aquí que arrancará después, en 1781, saldrá lo que es el hospicio. Y vamos hasta 1815, después de la guerra napoleónica, cuando en Girona pues, queda totalmente destruida la casa, ocupada como hospital militar. Por lo tanto, es un buen momento para parar el estudio. Realmente en la tesis sí que estudia las 4 otras fábricas, aunque la calidad de los archivos sea menor. También es verdad, lo que es la sastrería y la zapatería, ser una producción totalmente interna, pues ha dejado muy poca información. En cambio las de algodón sí que ha dejado mucho más, y en la tesis se estudian justamente lo que se comentaba, ¿no? Lo que comentabas, en esta lógica de entender cómo funcionan unas y otras. Y también encontramos gente que viene de fuera. Lo que pasa es que como es una actividad ya más habitual, pues ya puede venir, trabaja desde fuera, pero no son migrantes, son de la ciudad, son tejedores de la ciudad, del gremio, que van a trabajar en la Casa de Misericordia, que no viven ahí, sino que van a trabajar únicamente. El tema que comentabas de Lorenzana, si a lo mejor no lo he dejado muy claro yo, se trata de Tomás de Lorenzana, que es el hermano de Francisco de Lorenzana, pero sí que, Tomás de Lorenzana ha estado en Zaragoza y ha estado en Girona. En cambio, Francisco de Lorenzana es el que comentabas tú, y que al mismo momento justamente monta, al mismo tiempo que su hermano en Girona, crea la fábrica de Toledo, que también será muy relevante al nivel de la seda. Así que en esto sí que tienes, que tienes razón, ¿no? Incluso el papel del hermano en Girona, hay una carta, ¿no?, de ambos hermanos cuando Tomás está montando la fábrica de Girona, que le envía a Francisco, ¿no?, animándolo en este recorrido. Así que hay una conexión, y la influencia de su hermano seguramente en algún momento en Girona tiene que notarse. ¿Qué más? Sí que es un estudio, de hecho, mi punto de vista, yo me focalizo en Girona, pero para entender cómo funciona Girona sí que tengo que ampliar pues, en toda Cataluña, ¿no?, para ver justamente esta lógica. Y justamente a partir de aquí la singularidad de la fábrica del Hospicio de Girona de las otras. Pero hay otras fábricas también que tienen mano de obra que viene del exterior, ¿no?, y algunas extranjeras, para montar justamente nuevas manufacturas. La base de datos, pues la base de datos sí son muchos nombres de medieros de Cataluña, pero para hacer el seguimiento de su movimiento y cuando pasan por Girona. Así pues he recogido el máximo número posible de nombres, porque cuando después me pongo a hacer un seguimiento, claro, pierdo muchos. Cuando más nombres tenga, pues más me va a permitir ver cómo aparecen y cómo se mueven, ¿no? Los telares que bajan en 1797 bajan en todos los sitios, no solo en Girona, bajan a todos sitios, consecuencia justamente de la guerra con Inglaterra. Es una queja grandísima del sector, ¿no?, de los telares que ya no están utilizados. Incluso la ciudad de Olot pierde 300 telares que ya no están corrientes, pero ya no están corrientes. Así que Girona al final está dentro de la misma dinámica. Lo que es interesante y comentabas es las limitaciones de estos establecimientos de caridad, porque es verdad, no es una empresa, es una institución de caridad y tiene las limitaciones de las instituciones de caridad que no le permiten desarrollarse como una empresa, entre comillas, ¿no?, como una empresa normal. Pues tienen asilados, son ocupados, son destruidos, y estas no pueden mecanizarse, aunque lo intenten, no pueden tampoco mecanizarse como los otros, y van quedando atrás. Pero sigo insistiendo, lo importante es ver también qué consiguen a través de esta manufactura y cómo esto va a revertir en todo el proceso, ¿no? Pero sí que efectivamente tiene estos límites. A pesar de esto, cuando trabaja la fábrica de Girona, yo he comparado niveles de productividad con otras manufacturas. Pues los niveles de productividad de tantas pares de medias al telar por año
pues son iguales a los que podemos encontrar en otros entre 50 y 60 docenas. Así que no es una fabricación limitada ni que sufre el hecho que los asilados pues, no son buenos, porque en este caso son trabajadores normales, ¿no? Del exterior. No Celine, perdona, Celine, sí. Si te parece, hay 3 palabras y no nos va a dar tiempo. Aquí lo dejo. Si te parece, te hago las preguntas. Sí, perfecto. Y, vale, tengo 3 palabras. Llorens y Luis han mandado sus preguntas por escrito y por tanto te las voy a hacer juntas y después, si lo tengo bien, José Nieto te va a hacer otra que la tiene que hacer él porque no la tengo escrita. Vale, Llorens pregunta algo que creo que tiene que ver con esto que te he comentado yo. Él dice, entiendo que esta actividad manufacturera era para obtener recursos para el hospicio. Al margen de la vida asistencial del hospicio, es decir, entiendo que quiere decir precisamente o que está dentro de esto, que estamos hablando de la lógica empresarial o no, ¿no? Y Luisa hace una pregunta concreta de algo que no hemos discutido, me gustaría que explicase mejor cuál es el cruce de datos entre el hospicio y los registros parroquiales y los padrones. Si has vaciado los padrones que se reflejan en el gráfico de barras, si los has vaciado. Y después, si quieres, contesta brevemente a esto y le damos la palabra a José Nieto. Vale, perfecto. A ver, en cuanto a los recursos, sí, están dentro de la lógica empresarial a partir del momento que lo que están buscando es maximizar sus ingresos. Pero no lo hacen únicamente desde el punto de vista de la manufactura, que es lo que hemos visto hoy. Por ejemplo, y para ver en qué estado no lo hacen, ellos tienen muchas tierras cerca de Girona, que son tierras de secano, y van a intentar construir un canal de riego, que es una obra de ingeniería que es bastante importante para la época, que sigue existiendo hoy en día, justamente para poder riegar estas tierras, utilizarlas mejor y sacar mayor provecho. Es una voluntad constante de las instituciones de mejorar los ingresos que tienen, porque los ingresos que tienen vienen de su capital. Aquí no está pagando nadie más, no reciben nada ni del ayuntamiento, del ayuntamiento básicamente no reciben absolutamente nada hasta que la Diputación se hace cargo a mediados del 18, pues ellos están viviendo de las rentas que tienen, ¿no? Así que yo creo que también hay esta voluntad y es la que me encuentro en nosotros hospicios, esta voluntad de progresar y de tener mayores ingresos. Después la lógica que están siguiendo para hacerlo y por qué se van lanzando en esta industria que es tan novedosa, que acaba de llegar en la región, es bastante interesante y curioso, ¿no? Quizás porque el director tiene orígenes franceses, Lavalette, y a lo mejor tiene contactos y ve aquí el interés. En cuanto al cruce de datos, sí. ¿Qué he hecho? Pues para justamente seguir el movimiento de estos medieros, para ver dónde se instalaban, pues he vaciado los padrones de Girona. Una parte han estado vaciados integralmente y el otro me he concentrado en todos los oficios textiles de la totalidad del padrón, cruzado después con el cadastro, porque claro, alguna vez la información aparece en uno y no aparece en otro, por lo tanto, para tener realmente toda la gente que se dedica al textil, he tenido que hacer los dos. Y los registros parroquiales, es la única forma que he tenido de seguir en los sitios donde no hay padrones, para ver pues, que una familia tiene un hijo o muere un miembro de la familia en Olot, al cabo de unos años en Tortellà, después me aparecen las listas de Girona y lo vuelvo a encontrar en San Feliu de Guíxols. Y a través de los registros parroquiales he buscado todos los nombres sin hacer un vaciado completo, que a lo mejor habría ido más rápido, ¿no? Es buscar todos los nombres de las familias que he querido seguir, ¿no? Y así me ha permitido hacer pues, muchos recorridos vitales. No sé si he respondido bien a... Bien, si habla de esto de otra cosa. Y después voy a hacer las preguntas que ahora Luisa y Denao han planteado. José, cuando quieras.
Sí, buenos días a todos y sobre todo gracias a Celine por la información que nos ha dado. A mí me gustaría simplemente plantear alguna cuestión relacionada con el criterio de competitividad que muchas veces hablamos y con los criterios de eficiencia, que probablemente Juanjo a lo mejor sabe mucho más de esto, ¿no? Pero a mí me parece que la experiencia que muestra Celine es altamente eficiente al menos desde el punto de vista de la reproducción de la mano de obra. Es decir, salen una serie de personas de la fábrica o del hospicio que al final salen cualificados y al final lo que le ocurre al hospicio es que se muere de éxito de alguna manera. Es decir, que su propio interés de ocupar a los desocupados hace que salga una mano de obra mínimamente cualificada que al final compite con la fábrica y probablemente a lo mejor la fábrica también tiene que cerrar por eso, por la propia competencia que le hacen las personas que han entrado en la fábrica y que se han formado en ella. Y en ese sentido a mí me gustaría plantear alguna pregunta, ¿no? Porque me parece que de la exposición de Celine, probablemente muy sintética, evidentemente por la propia dinámica de estas jornadas, a mí no me ha quedado claro la reproducción, digamos, de la mano de obra dentro de la propia fábrica del hospicio. Es decir, ¿quiénes son estos aprendices en concreto del hospicio? No sé si tienes información sobre su procedencia, si son huérfanos, las edades de entrada, si contratan, incluso en esas fábricas que dice Carmen de zapatería y de sastrería, si contrata el hospicio con maestros que están dentro del hospicio trabajando o si son maestros que están fuera y los niños del hospicio son los que van a trabajar a los talleres de estos maestros. Yo en Madrid he visto esto y hay maestros externos a la fábrica. En ese sentido también me gustaría simplemente plantear algunas cuestiones que me parece que a lo mejor pueden ayudar un poco, ¿no? En la cuestión de fuentes de Lorenzana, no de Tomás, sino de Francisco, existe la obra de Isabel López, Una perspicaz mirada, donde se hace una alusión en 1784 a las fábricas de prácticamente toda la península y creo que hay alusiones a la fábrica de Gerona. No sé si lo puedes mirar o simplemente a lo mejor es algo repetido que tú ya conoces, ¿no? Y luego, por simplemente una cuestión a lo mejor de novedad, han salido últimamente dos trabajos, no sé si tu perspectiva es comparativa, aunque en algún momento lo has comentado, ¿no? Pero han salido últimamente dos trabajos, uno de Jesús Agua de la Roza sobre manufacturas, caridad y salario de la red asistencial madrileña de 700 en la revista Mediterránea y otro trabajo de Victoria López Barahona y de Alberto Morán sobre el hospicio en una comparación entre el hospicio de Oviedo y el hospicio de Madrid, que tienen también bastante alusión al tema de las manufacturas dentro de estos hospicios. Son del año 2020, no sé si los conoces, ¿no? Si quieres, y te puedo pasar las referencias exactas cuando lo quieras o cuando lo veas pertinente. Y dentro de poco va a salir también por parte de David Garrioch un trabajo sobre innovación tecnológica y transferencia, que va a ser a nivel europeo. Pero digo simplemente para que si quieres en algún momento estar al tanto, pues te puedo pasar la información. Pues nada, la única pregunta concreta es sobre la cuestión de si hay talleres externos al propio hospicio y la cuestión de los aprendices, si puede dar algo más de información sobre los aprendices. Celine, gracias, José. Celine, hay dos preguntas más para que tengas en cuenta intentar. Gracias. Rápido, sí. A ver, los aprendices, tanto niños que están colocados en el hospicio, pero colocados a menudo por los padres, justamente para que trabajen en las fábricas, entran con la perspectiva de formarse. Tengo una base de datos, más o menos 1 de cada 3 niños que entra es para colocarlo en las fábricas. Ahora, también quiero decir que muchos no acaban el aprendizaje, muy pocos acaban el aprendizaje. ¿Por qué? Pues muchos huyen y huyen justamente a los lugares donde pues hay este tipo de trabajo. Al cabo de 2 años pues van huyendo. Así que la mano de obra de lo que es la fábrica de medias y de las otras fábricas no se nutre de los aprendices que han acabado el aprendizaje, porque no les da realmente tiempo de acabar. Hay entre 1781 y 1806-7 hay unos 300 aprendices que pasan por una de las 5 fábricas. Chicos, siempre estamos hablando evidentemente de chicos, no se registra para las niñas. Así que maestros de fuera, sí, los maestros son todos de fuera de las 5 fábricas.
Lo que pasa es que las fábricas que trabajan de forma más autárquica son asilados, por lo que no nos quedan libros de salarios ni nada, porque ya hay gente, eran asilados, no tenían salario, tienen un pequeño estipendio que sale en las cuentas generales, pero no tenemos ningún libro de fábrica, ¿no? Es un poco la lástima. Para el algodón y para los tejidos de lana sí que encontramos gente de fuera y aprendices jóvenes colocados por los padres que a menudo ellos mismos ya son tejedores o son drapairas y colocan a los hijos ahí ya cuando tienen 12, 13, 14 años. Así que hace esta función de escuela para los niños de fuera. Y de hecho es lo que quería Lorenzana en las proclamas, es esta función de fábrica para dinamizar lo que es la industria. En cuanto a los trabajos que me comentabas, yo te lo agradezco mucho. El de Jesús sí que lo tengo porque me lo mandó. El de Victoria, creo que este que me comenta sobre Oviedo no, pero he utilizado muchos sus trabajos en la tesis. Y en cuanto al de innovación tecnológica, hombre, pues sí, encantada. Si me lo puedes decir. Y el de Victoria también, al contrario. Yo te lo agradezco muchísimo, José. Gracias, Celine. Pues la siguiente pregunta es de Luisa y pregunta cuál es la fuente para construir el mapa de origen de las familias francesas que trabajan en esta industria. Si quieres te hago ya la siguiente, que tiene que ver también con fuentes, que es de Ireneo Doino. Me gustaría saber si hay libros de entrada y salida de pobres en el hospicio o no existe, y si existe algún trabajo sobre este tema. Libros de entrada y salida, que en realidad, bueno, esto coincide con algo que te quería preguntar. Si sabes exactamente el porcentaje de la plantilla del hospicio que son asilados o que son no asilados, es decir, los técnicos estos extranjeros. Gracias, Celine. Gracias, Carmen. Pues, hola Luisa, si me oyes, el origen de las familias a través de los registros parroquiales. Es decir, todo lo que son recoger de los nacimientos, de funciones, matrimonios, de todos los medieros, únicamente de los medieros, pero también todos los extranjeros, porque para evidenciar esta migración vertical no me tengo que limitar a los medieros y extranjeros. Y a partir de los registros parroquiales, pues ir apuntando todos los pueblos de los cuales están procediendo, ver cómo se produce esta endogamia, ¿no? Entre gente pues está llegando de un mismo pueblo que se casan entre ellos en un primer tiempo y después casan con la gente local, sobre todo familias textiles. Pero sí, básicamente ha sido la fuente que he utilizado para tener el origen exacto, con el obispado, o sea, es que a veces ha sido difícil porque ya son entre lo que ponía el párroco, como lo escribía y lo catalanizaba, y bueno, ha sido un poco difícil, pero al final ya se ha podido hacer. En cuanto a los libros de entrada, sí, existen libros de entrada de pobres, libros de entrada-salida, recorridos individuales. Lo que pasa es que es bastante desigual, porque no hay primero que se separaban según la edad y según el sexo, así que esto nos da muchos libros, y para el 18, con los bombardeos en Girona en 1808, pues se perdieron bastantes libros, así que no tenemos libros masculinos. Tenemos algunos de niños para el 18, muchos de mujeres, y después para el 19 los de hombres y mujeres, pues es una información un poco desigual. Yo he trabajado sobre esto. Hay un trabajo también de Miquel Burrell, aunque él se concentra más pues, en lo que son temas de nodrizas, sí que en uno de sus libros pues, contempla un poco al final lo que es el hospicio. Y también hay un trabajo sobre Cataluña, sobre los 4 oficios catalanes de Puy, que bueno, lo hace sobre el periodo de mediados del 19, que lo contempla, pero no hay mucho que yo recuerde sobre justamente cantidades de entrada y salida. Y referente a tu pregunta, Carmen, sobre la parte de plantilla, sobre los asilados, partimos de los libros de salario, así que los asilados no cobraban. Muy complicado saber cuántos están trabajando. ¿Cuántos cobran? Sí que esto es más fácil.
Aunque tenemos por una parte los libros de salarios con estos medieros y después hay todos los otros, los hiladores, hiladoras, los tejedores, los que funcionan del batán, que aquí sí que lo tenemos en el libro de mayordomía. Se ha pagado tanto a tal para hilar una libra de algodón. Y esto ya es un trabajo de sacado, pero estos ya son gente de fuera. ¿Saber cuál es la proporción de asilados sobre la plantilla? Pues saber cuál es la plantilla de trabajadores, sí. Y a un momento dado, servirnos de las estadísticas, de los padrones que hay para saber cuánta gente hay encerrada, también. Lo que pasa es que no nos costará sacar de aquí los inválidos, los niños muy pequeños, lo que no podemos considerar como una mano de obra productiva, aunque todos más o menos eran productivos, ¿no? Pero sí que podemos intentar, ya hago en el trabajo algún ratio de estos, pero no es muy fácil hacerlo de forma definitiva y avanzar una cifra. Cuando Zamora pasa y habla de 400 personas, yo en este momento de medieros tengo 50, 60 medieros que están trabajando. Además, si añadimos las familias detrás, porque los niños de los medieros, las mujeres, pues sí, las mujeres están trabajando en la fábrica a mismo precio que los hombres. Aquí no hay, se paga a destajo, por lo tanto da igual si lo hace una mujer, si lo hace un hombre, si lo hace un niño. Es exactamente el mismo precio, ¿no? Si estos 50 cabezas de familia, más las familias detrás, más la gente que está, pues casi está trabajando todo el mundo. Girona en este momento pues tiene 7.000 habitantes. 400 personas trabajando, pues allí es bastante, ¿no? A este nivel. No sé si te he contestado a Carmen y Luisa y todos. Ay, no te oigo, Carmen. Perdón, que sí, muchas gracias, y que si Luisa quiere hacer algún comentario o José o alguien sobre las respuestas que ha dado Celine. Porque no hay más preguntas. Gracias, quiero decir que todavía tenemos unos minutos por si queréis añadir algo o puntualizar algo a lo que ha dicho ella. No nos oye, Luisa. Que no, solamente quería encender la cámara para que, bueno, para vernos un momento y no fuera tan impersonal con todo cerrado. Muchas gracias, Celine. Vale. Y buenos días a todos. Bueno, pues no hay ninguna pregunta más, pero yo creo que tu presentación, o sea, que estamos bien de tiempo. Creo que las respuestas y la presentación han suscitado muchísimo interés. Como ves, efectivamente, la puntualización sobre Lorenzana es muy importante porque no lo dices en el texto, dices solo Lorenzana y es una figura clave. O sea, que todo lo que sea, es muy interesante lo que has explicado después de las cartas cruzadas, todo lo que sea explorar esta figura, porque claro, va a abrir, o sea, yo creo que ahí tienes un elemento que te va a ayudar a explicar algunas de las, ¿no?, de los contactos, de la inserción en las redes, de esta fábrica en concreto, ¿no? Y bueno, yo por mí no tengo ningún comentario más que hacer. Gracias por las respuestas, que creo que han sido perfectamente clarificadoras, y gracias a todos los que han participado. No sé si ahora Llorens quiere cerrar la sesión. Sí, bueno, me parece que ha sido todo muy interesante, que ha ido todo como tenía que ir, y tenemos que cerrar la sesión porque tenemos que abrir otra. Simplemente es un mecanismo, así que no podemos hacer tertulia como seguramente nos gustaría, sino que tenemos que cerrar para dentro de 20 minutos aproximadamente empezar otra sesión. Me ha parecido la sesión súper interesante, muy interesante, porque además se ve ahí que estas instituciones no es solamente unas instituciones que se dedican simplemente a la asistencia, sino que tienen que hacer dinero para poder financiar las propias, tener recursos, ¿no? Y la gestión que hacen de estos recursos no es una gestión simplemente de cobrar unas rentas y ya está, sino de intentar maximizarlo, ¿no? Y en este sentido me ha parecido muy, muy interesante. En fin, cerramos la sesión porque tenemos que abrir otra, simplemente. Felicidades a todos y hasta la siguiente sesión.